Hasta hace relativamente poco, Vietnam era un país en conflicto y guerras. Las discrepancias entre el norte y el sur desembocaron en una larga y devastadora guerra que finalizó con la caída de Saigón, la victoria del Vietcong y la consiguiente instauración de un gobierno comunista en un país reunificado. A partir de aquí, empezamos a conocer el país escogiendo Ho Chi Minh como punto de partida. A lo largo de este viaje intentaremos conocer de primera mano cómo ha evolucionado la sociedad y su cultura. Bueno, recién llegados a Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Vamos a ver si conseguimos encontrar un bus que vimos que hay por 80 céntimos y nos deja en el centro, bastante cerca del hotel. Ya en el autobús, la verdad que lo cogimos bastante fácil, lo habíamos leído en un blog por ahí y recomendaban coger el autobús 109 y lo encontramos relativamente rápido, fácil y barato. Nos costó 15.000 por persona, unos 60 céntimos de euro. Todo muy fácil, pensamos que iba a ser más caótico, que nos iba a dar más trabajo, pero de momento va todo bien rodado. Si llegáis al aeropuerto de Ho Chi Minh, salir y buscar un autobús que ponga 109. A la que salgáis del control ya vais a ver el letrero de bus a mano derecha y ahí pues debería estar el bus. La misión número 1, como cada vez que llegas a un país, pues es conseguir una tarjeta móvil. Habemos conexión, ya estamos conectados. Nos costó un poco más de lo esperado, porque el súper y tiendas no tienen disponible tarjeta SIM, hay que demostrar el pasaporte desde una ley del 2016. Cogimos dos tarifas, ilimitada para mí por el trabajo, 2 gigas al día para Lau costó 10 euros al mes, el mes entero que vamos a estar aquí, y la mía costó 20 euros. Muy contentos. Ho Chi Minh es la ciudad con más motos del mundo. Se estima que hay cerca de 6 millones para tan solo una población que ronda los 7 millones de habitantes. Este dato no solo se queda en la ciudad. Entre todo el país suman más de 45 millones, situándolo como el país con más motos per cápita del mundo. Recién acabamos de zampar un mini bocadillo y un café. Vamos a aprovechar la tarde. Nuestra primera visita es la central de correos de Saigón. Vamos a verla. Lo que más llama la atención es el edificio y la arquitectura que tiene, que es una pasada. Por lo que he visto, todavía funciona como oficina de correos y además leí que también se pueden comprar sellos y monedas antiguas que ya no están en circulación. Hay una pequeña tienda donde se pueden comprar todo tipo de souvenirs de Vietnam y de Saigón. Imanes, puedes encontrar llaveros, cualquier pequeño souvenir que te quieras llevar, aquí los puedes encontrar. Esta es la fabulosa Catedral de Notre Dame de Saigón, regentada por Regina Pacis, que debía ser una persona bastante importante para estar aquí en la entrada de la catedral. Por desgracia, no la podemos ver bien porque está en obras y tiene andamios. Aquí tenemos el mercado de Bentang. Vamos a ir adentro a ver qué hay. ¿Me acompañáis? Qué caos, con las motos. Bueno, después de darnos un pequeño paseo por todo el mercado, no lo recorrimos todo porque es enorme, nos dimos cuenta de que es un mercado más bien enfocado a los turistas, donde puedes comprar todo tipo de souvenirs y textiles. Y los precios que tienen están bastante bien, pero no son precios para el local vietnamita. De sorpresa nos encontramos este escenario y resulta que es la Copa Asiática, que viene siendo como la Eurocopa, y hoy a las 7:30 van a jugar Vietnam contra Laos y lo van a emitir aquí en directo. Así que como no puede ser de otra manera, vamos a aprovechar el momento y vamos a venir aquí a animar a Vietnam. Saigón me flipa mucho porque me esperaba ver una ciudad vieja, antigua, media rota, y es súper moderna y mola que flipa, mola muchísimo. Aquí tenemos al líder independentista Ho Chi Minh presidiendo el ayuntamiento de Saigón. Este es uno de los sitios más importantes de la ciudad.
Cada uno de los cubículos que se ve ahí iluminado es una cafetería o un restaurante. Intentaríamos cruzar, pero es que veis que el tráfico aquí es atronador, es prácticamente imposible cruzar, no hay forma. Todo lo que se puede ver desde aquí es increíble. Es una ciudad que en mediodía nos ha alucinado, sobre todo con el contraste viniendo de Malasia, y decir que incluso de las grandes ciudades que hemos visitado en Asia es la más espectacular de todas. En el partido que están celebrando de fase de grupos de la, bueno, yo le llamo la Asia Cup, que es como la Eurocopa, pero la Asia Copa. Están jugando Laos contra Vietnam. En la zona esta vienen regalando pues una cerveza, en teoría, una lata pues para cada participante de la zona. Vietnam va 1-0, ya nos dieron una y vamos a ver si nos regalan ahora alguna otra más. Hay que decir que la cerveza se llama Vía, que es Vía, como birra, cerveza Saigon especial, es una cerveza bastante suave y está muy buena. Así que si venís a Tailandia, acercaros al stand de aquí, si hay partido, y si no, vais a la tienda a comprarla. Birra Saigon especial para Lao, por venir a animar aquí a Vietnam. ¡Vamos! Lau, ¿cómo vas? After party, hay que hacer barro en el estómago, así que nos venimos a una azotea donde hacen unas hamburguesas super top. Hamburguesas, grubs y piezas, ¿eh? Aupa Saigón. Saigón es una ciudad que por la noche se transforma completamente. Ahora estamos viendo así unas poquitas mesas y gente comiendo, pero por la noche toda esta acera se inunda de mesas. Hay música y la gente está aquí tranquila tomándose algo. Este de aquí es el Palacio de la Reunificación y fue la sede del gobierno durante la Guerra de Vietnam. La entrada completa cuesta 2,60 € y puedes acceder a todas las zonas que hay en este lugar. Vamos a visitarlo. Este palacio fue el lugar simbólico más famoso de la liberación de Saigón por las fuerzas comunistas. El 30 de abril del 75, el tanque 390 embistió su puerta principal, significando así el final de la Guerra de Vietnam. Dentro de estos tanques iban 4 personas, el comandante, el conductor y 2 armeros. El anteriormente conocido como el Palacio de la Independencia o Palacio Presidencial es como una cápsula de tiempo congelado en 1975. En esta sala se hacían las reuniones donde se decidían las tácticas de guerra entre el norte y el sur. Lao 2. Lao es planta. Todo está intacto. Dentro parece que el tiempo no haya pasado. Se puede recorrer casi por completo visitando prácticamente todas las estancias. Estamos en la estancia superior y es la zona donde vivía el presidente y esto de aquí es el vestidor. Como podéis ver, el armario es gigante. Esta es la superhabitación presidencial. Es preciosa y es gigante. Chanel número 5. Y aquí está el baño, no se puede acceder, pero Coti ahí hace malabarismos para poder grabarlo un poco. Esta es la sala del gabinete donde el presidente se reunía con sus ministros. Cine y teatro. Y esta es la sala de proyección del cine. ¡Qué pasada! Esta es la sala de recepción de la primera dama. Seguro que aquí se hacían unos buenos banquetes. ¡Wow! Vaya vistas. En el sótano hay un búnker que alberga un laberinto de túneles. Dentro hay una sala de guerra, otra de telecomunicaciones y la habitación donde dormía el presidente en caso de bombardeo. La construcción de este búnker duró 3 meses. La sala de mando todavía contiene los mapas en sus paredes.
Sala de comunicación encriptada. Guau, tío. Está perfecto, ¿eh? No me veis a mí en uno de estos ahí. El coche presidencial. El Mercedes 200. Pues ya no se ve, ya se ve que está como más usado del año 60. Ya se ve como más usado y ya no está tan perfectamente conservado. Aún así, el coche está magnífico. Bienvenidos al Museo de la Guerra. Por poquito más de 1,50 € puedes entrar y ver todo lo que tiene en su interior. En este caso, esto es un avión A1 Sky Rider y es más grande de lo que nos imaginábamos. Mirad, mirad qué tamaño tiene. Es enorme, es enorme. Esto parece un Cessna transformado en avioneta de guerra. Aquí le llaman U-17. Este de aquí es un A-37. Ataca tanto aire-aire como aire-tierra. Este de aquí es un Chinook. Mirad las aspas que tiene, lo largas que son. Estos helicópteros son, que yo sepa, son de cargamento. Sirven para transportar cargamento pesado y tropas. ¡Qué pasada, tío! La compuerta trasera del helicóptero se abre hacia abajo y hacen la carga y descarga de mercancías o tropas. Tanques M48A3 ya son más avanzados que los que vimos en el Palacio de la Independencia. Este bulldozer lo usaban para abrir zanjas o abrir camino entre selva o entre cualquier tipo de terreno. Este ocasionalmente también se usaba para transportar tropas y la peculiaridad de este tanque es que es mucho más ligero y entonces podían pasar sobre terrenos lodosos como pueden ser campos de arroz o cualquier tipo de terreno que sea más inestable. Y estos de aquí son diferentes cañones de artillería para dar soporte a la infantería. Y para completar todo el arsenal ya solo faltaba la lancha acuática. Esto es la guillotina francesa. Madre mía. Esto de aquí son jaulas donde metían a más de un prisionero y los tenían ahí tirados durante bastante tiempo y bajo el sol, sin protección ni nada. Lo que estáis viendo, lo estáis viendo a través de una mirilla. Dios, qué impresión, ¿eh? Esto lo utilizaban también como tortura y castigo a los prisioneros y lo que hacían era mandarles desnudarse, rodar sobre esto. Y esto lo que hacía era engancharles la piel y engancharles el pelo hasta hacerles muchas heridas. Esto fue diseñado por los franceses en 1940, un calabozo sin techo para que los prisioneros estén a la intemperie. Después de hacer la visita completa al museo, pienso que es un punto imperdible en el que tenéis que venir para conocer un poquito mejor la historia reciente de Vietnam y ver un poquillo todas las atrocidades que se hicieron durante todos esos años. Así que reservar 1 o 2 horitas de vuestro tiempo y venir a visitar el museo. Este de aquí es el lago de las tortugas. Abandonado el sitio, no está muy cuidado. No hay tortugas. Coti me dice que las busque. ¡Ah! Joder. Coti, tío. Ah, mira, hay un pececillo naranja pequeñito. Es lo único que hay, no hay tortugas. No sé por qué le llamarán el Turtle Lake. Igual en su día hubo. Como curiosidad, cómo se ponen para repostar. En vez de ponerse de lado, se ponen o de frente o de culo. Nunca había visto esto. Este es el parque de Tao Dan y aquí muchos vietnamitas vienen a hacer ejercicio. Ahí atrás estaban jugando, hay varias pistas de bádminton y había varias personas jugando al bádminton. También vemos este grupito de personas que se juntan y bueno, mueven un poquillo el esqueleto con música súper moderna. Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.